de nuestros organismos, concientizar acerca del gran cambio paradigmático que tenemos que lograr, para que no solo quede la preocupación en la norma, sino que la podamos volcar a la realidad, vamos a poder lograr el efectivo goce de los derechos humanos. Tenemos que como operadores tratar de construir lo que yo doy en llamar, me permití denominarlo, una imagen experimentada, es decir, en la demanda o en la denuncia, en la petición que formula el litigante, ese llamado de urgencia, de necesidad que invoca, a su modo, con sus palabras, mejoradas por el patrocinio letrado, deben ser desmenuzadas, deben ser deconstruidas, debe tratar de meterse el magistrado hacia el interior del conflicto, traspasar las a veces pobres palabras que no logran trasuntar la realidad y nutrirlas de la imagen experimentada que tiene ese magistrado, que es una imagen que está expuesta a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ha mirado el mundo que nos rodea desde los vulnerables. Y con esa mirada pasaremos a tener la clave, que es la perspectiva, es decir, la clave del enfoque. Bueno, después de este paneo, ahora nos sentamos, ya el lunes, ya dejamos el domingo, pero pensemos en lo que vemos en las revistas, pensemos en esa violencia de imagen visual tan cerca nuestro, está tan incorporada a nuestra realidad. Piensen en las selfies, piensen en la cantidad de personas humanas que solo buscan obtener una imagen pulida. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos sacando la foto y diciendo, pero hagámosle Photoshop? Porque lo que no queremos es que se vea lo no pulido, ¿no? Es decir, las imperfecciones. Me refiero con esto a las vulnerabilidades. Nosotros tenemos que ser justamente quienes tengan la mirada para poder ver más allá y llegar a las vulnerabilidades. Bueno, hay todo un andamiaje normativo, todos son colegas, no es mi intención capacitar, no soy capacitadora, simplemente me permito acá enumerar algunas de las normas principales, porque hay muchas, tanto a nivel nacional como provincial, me refiero a la provincia de Buenos Aires, cuanto a nivel internacional. Pero parto de la base de que la construcción de este nuevo paradigma hace eje en el sistema de los derechos humanos, que tiene dos columnas centrales, dos principios: el principio de no discriminación y el principio de igualación, que son la contracara uno de otro, es bifronte, y el principio de progresividad. Los dos pilares básicos del sistema internacional de los derechos humanos, que tienen que ser el norte puesto por delante a los fines de ¿qué? De verdaderamente efectivizar los derechos de las personas, en este caso hoy nos toca hablar del género femenino, y por género femenino se entiende todo aquel que se autopercibe femenino, ¿no? Nada que ver con el sexo con el que uno nace, es decir, aquella construcción, aquella persona humana que se ha construido desde que nació y a lo largo de toda su vida, autopercibiéndose de una manera femenina. De ninguna manera esta exposición intenta invisibilizar ningún otro tipo de estereotipo, es decir, por supuesto que es totalmente inclusiva. Me remonto a 1984, la primera convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por su sigla en inglés. Esta norma, con nuestro primer gobierno democrático, luego de la dictadura, en 1985 fue incorporada al sistema jurídico argentino.
y cuenta con la jerarquía constitucional otorgada luego de la reforma de nuestra Constitución Federal en el año 1994, a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Fíjense que el pilar, la primera norma internacional habla sobre la discriminación, porque la discriminación contra la mujer es el germen de todo lo demás, de todo flagelo posterior. ¿Por qué? Porque autoconstruye la sociedad sobre la base de estereotipos que se han construido a lo largo de los siglos, desde la época romana y griega, a una mujer cuya función fue siendo delegada, relegada. Imagínense ustedes, recordarán, en la época griega, la mujer tenía otra participación en la sociedad. Imagínense que llamaron a la egipcia Hipatia a hacerse cargo de la biblioteca de Alejandría, nada menos que de los saberes. La mujer representaba en la mitología a diosas. La justicia, sin ir más lejos, la imagen que representa a la justicia es la de una mujer. Sin embargo, con el devenir de las guerras, las conquistas, la mujer en la época romana fue siendo corrida de su espacio funcional, se le dio una funcionalidad más familiar, y se ubicó abajo del pater familias. Tenía voz dentro de la casa, hasta decidía con quién podían o no casarse los hijos, pero era un segundo plano, no podía formar parte ni del populus ni del senado. Y de allí en adelante, la construcción de ese estereotipo lo único que hizo fue incrementarse, solidificarse. La mujer a lo largo de los siglos siguió su lucha. En el siglo XVIII, la independencia francesa, las mujeres constituyeron una de las fuerzas físicas de la revolución. Sin embargo, sus derechos no fueron reconocidos en ese siglo. Tuvimos que esperar hasta comienzos del siglo pasado, que gracias a la fuerza que hicieron las uniones y los sindicatos de mujeres, se lograron las primeras conquistas, por ejemplo, del voto femenino. Todos recordarán aquel trágico evento de la fábrica, del incendio de la fábrica de Triangle en Nueva York, donde murieron cientos de mujeres, expuestas a condiciones de trabajo infrahumano, inseguridad, exceso de jornada, etc. Y pasó más de un siglo, o casi un siglo, y aún seguimos viendo el flagelo en este colectivo femenino que cada vez más cuya patología cada vez se ahonda más, porque permanece el estereotipo en la cultura muy instalado de que la mujer está o debe ser relegada a determinadas funciones. Fíjense que las tareas para el hogar, las tareas propias del hogar, las tareas de trabajo a domicilio, las tareas agrarias, son en gran medida realizadas, o principalmente o en gran medida, por mujeres. Y si bien han logrado muchas ir ascendiendo hacia actividades más sofisticadas, no es hasta mediados de la década del 80 del siglo pasado que logramos los primeros pronunciamientos en materia de igualación a la accesibilidad al trabajo en nuestro país. Y eso parte justamente del germen de la discriminación, porque está concebida la relación, las interrelaciones, en un esquema de pares antitéticos, es decir, varón-mujer, bueno-malo, y ese tipo de construcción intelectual hace que forzosamente
las conjunciones o los extremos de esa función operen como un sub y baja, es decir, a uno, el varón, lo sobreestimo, y a la mujer le bajo totalmente la estima. La dejo en un segundo plano. En esa construcción germina justamente la discriminación. Todos habremos escuchado el andar a lavar los platos en vez de manejar, o por lo menos cuando yo aprendí a manejar. Hoy en día estoy segura que una joven se planta y no duda de que tiene que efectivizar su derecho a. Sin embargo, eso se logra gracias a una capacitación, a una formación intrafamiliar, que le haga crecer la autoestima a todo aquel que es discriminado. Es decir, por eso es tan importante la formación, la capacitación desde nuestros hogares. Y siempre hablo de que esto es un tema de puertas adentro hacia mis hijos, hacia mi marido, y de puertas afuera, hacia mi grupo, hacia los grupos con los que yo me interrelaciono. Y la responsabilidad que tengo, que me toca desempeñar como magistrado, de hablar con el equipo de trabajo, de concientizarlos de que en el cúmulo de tareas que tenemos no se nos pase esa sensibilidad, porque hoy el volumen de trabajo, con el poco recurso humano que tenemos, conspira contra justamente perder esa sensibilidad de nuestra mirada. Pasaron 10 años, 1994 se celebra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Esta fue incorporada al sistema jurídico en el año 1996, 2 años después de la reforma de nuestra Constitución Federal, y aún no cuenta con jerarquía constitucional. Hay un proyecto, creo que data del año 2016, pero que no logró prosperar porque se requieren las 2/3 partes de los votos de las cámaras para poder darle rango constitucional. No puedo dejar de mencionar el reciente celebrado convenio OIT 190. Si hablamos de discriminación, en una de sus modalidades, es en el ámbito del trabajo. El convenio justamente se aboca al tratamiento de la violencia y el acoso en el trabajo. Y nos recuerda que están los estados firmantes sumamente preocupados respecto al crecimiento de la violencia contra la mujer y el acoso en el lugar de trabajo. Y que ambas situaciones pueden constituir la vulneración de derechos humanos. Son, por lo tanto, una amenaza para la igualdad de oportunidades. Y esto, como verán, es un círculo. Mencionamos que constituyen la violación de derechos humanos y acto seguido la amenaza contra el principio de igualdad de oportunidades, propios ambos del sistema, como mencioné, de derechos humanos internacional. Y por lo tanto son inaceptables e incompatibles con lo que la OIT ha definido como trabajo decente. Y esto abarca no solo las relaciones subordinadas, es decir, bajo relación de dependencia, sino todo tipo de trabajo. El que desempeña el trabajador autónomo, el médico, el abogado, el becario, el pasante, todo tipo, el espectro completo de la persona humana trabajando. Ninguno de los ámbitos en los que el trabajador, cualquiera fuere la naturaleza del vínculo, se desempeñe, podrá estar teñido ni de violencia ni de acoso en el ámbito laboral. Y se reconoce como indispensable la necesidad de terminar con esa violencia en el mundo del trabajo, para lo cual hay que partir de reconocer
que la violencia que nace en el ámbito doméstico puede terminar afectando al empleo, a la economía del Estado, al punto tal, bueno, habla de la productividad, la seguridad y la salud, al punto tal que hoy en día se habla de la feminización de la pobreza, porque los estratos a los que han sido funcionalmente relegadas las mujeres son los de actividades poco rentadas, poco productivas. Imagínense si el caudal de mujeres de este país fuera, primero, se las capacitara para desenvolver su autoestima, para que se convencieran de lo valiosas que son, de la efectividad del abanico de derechos que pueden ejercer, y darles la posibilidad de que se desempeñen en cualquier actividad con la que sueñan, así como han soñado algunas que han llegado a lograr pronunciamientos porque deseaban manejar un colectivo y no podían, un transporte de pasajeros, un transporte público de pasajeros, o aquellas que quieren trabajar en una mina, y el estereotipo le impedía acceder al puesto de trabajo. Eso es lo que tenemos que tratar de desterrar. En cuanto a las normas nacionales, en el año 2009, recuerden, 1984-1994, los dos principales convenios internacionales. Año 2009, más de 12, 13 años pasaron, hasta que la ley 26.485, hoy con su texto ordenado 27.501, se pronuncia respecto de la necesidad de proteger integralmente a la mujer para erradicar la violencia que se advierte contra ellas. Esta norma, que es una norma muy importante, se encuentra a su vez reglamentada por el decreto 1011 del año 2010, que tiene mucha trascendencia su reglamentación. Porque en la reglamentación se define, primero, cuáles son los derechos de la mujer a proteger. El primero que enumera es que la mujer tiene derecho a una vida sin violencia ni discriminaciones. No enumeré los demás, pero desde luego la enumeración no es meramente taxativa, sino que es meramente enunciativa. Y habrá de estar al intérprete de la norma y a quien deba resolver el caso, la incorporación de otros derechos fundamentales a proteger, aun cuando no hubiesen sido enumerados en la norma. Define también de modo categórico cuáles son esos estereotipos, esos patrones socioculturales que debemos erradicar. También define qué es violencia contra la mujer, qué tipos de violencia encontramos: física, psicológica, sexual, visual, y las modalidades, vale decir, la forma como esa violencia, ese tipo de violencia, se manifiesta y en qué ámbitos, ¿sí? En el ámbito institucional, en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito familiar, etc. Define de modo muy importante la discriminación contra las mujeres, el concepto de discriminación contra las mujeres, incluyendo el laboral. También define el concepto de revictimización. Estas son herramientas muy importantes. Y tercero, define la relación, ¿qué se debe entender por relación desigual de poder? Esto del sube y baja que yo describí sobre los pares antitéticos que construyen las relaciones sociales. A nivel provincial, primero se dictó en el año 2001 la Ley Provincial 12.569, cuyo texto es ordenado hoy es la 14.509, circunscripto a los casos de violencia familiar. Más de 10 años después, 2012, nos encontramos con la sanción de la Ley 14.407, que declaró
la emergencia pública en materia social por violencia de género por el lapso de 2 años. Pero fundamentalmente, y si bien ese plazo ya se encuentra vencido, la norma hizo una adhesión plena a la Ley Nacional 26.485, que vamos a ver que es un hito provincial muy importante, de tanta trascendencia, y en este caso ya les hablo a quienes son del Fuero del Trabajo, de tanta trascendencia es la adhesión, como la que estableció la Ley 14.399 en materia de Ley de Riesgos de Trabajo y su complementaria 27.348, porque adhirió al capítulo, adhirió en forma genérica a la norma. Y la norma 26.485 tiene un capítulo de procedimiento, que es el que hoy nos atañe en esta charla. ¿Qué garantías define? La ley 26.485 es extensa y hay muchísimo para hablar, pero visto desde la óptica del operador jurídico, como funcionarios judiciales, ¿qué deberes se nos imponen? Bueno, se nos impone el deber de garantizar la accesibilidad a la justicia. No es lo mismo accesibilidad a justicia que accesibilidad a la justicia. Una cosa es acceder al sistema, acceder a justicia, y otra cosa es que la mujer que es víctima de violencia logre un pronunciamiento justo. Esto es accesibilidad a la justicia. Es lograr que los derechos que se han plasmado en las normas que mencionamos logren ser efectivizados a través de esa mirada preparada, construida por el funcionario que está formado en esa visión de la vulnerabilidad. Bueno, y nos encontramos con las garantías que le brinda a la víctima, mujer víctima de violencia. Y establece respecto de las denuncias que formularen las mujeres que las pueden efectuar ante cualquier juez o jueza de cualquier fuero o instancia, o ante el Ministerio Público. Las pueden formular en forma oral o escrita, dice la ley 26.485. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo más usual es ver las denuncias en las comisarías de la mujer, que luego son elevadas a las receptorías departamentales para el sorteo del organismo jurisdiccional que toque de cualquier fuero, ahora lo vamos a ver. Establece en materia de competencia que habrá de entender en esa denuncia de violencia cualquier juez o jueza que resulte competente en razón de la materia que es transversal a todos los fueros, y según los tipos y modalidades de violencia de que se trate, que son las modalidades generalmente las que determinan la competencia. Esta mujer víctima de violencia tendrá como garantía que podrá dictarse una o varias medidas preventivas urgentes en salvaguarda del caso, de su persona humana, aun cuando el juez o jueza entendieren que son incompetentes. Podrán disponer todas las medidas preventivas que estimen pertinentes para el caso. Y establece dentro del procedimiento la fijación de una audiencia. Dice, deberá el juez fijar audiencia frente a la víctima de violencia. Y esa audiencia debe celebrarse bajo pena de nulidad con presencia del magistrado. ¿Qué patrones socioculturales o estereotipos de género tenemos que erradicar? Ese estereotipo de género está construido socioculturalmente por algunas de estas cosas que vamos a mencionar ahora, y son en las que tenemos que hacer foco, es decir, como si tuviéramos un gran foco de luz y poner el foco en esa problemática. Bueno, hay que tratar de erradicar esa perpetua idea de inferioridad de un género respecto del otro. Hay que promover
o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, hay que evitar, promover. Que haya funciones estereotipadas, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas. En esto ha habido un gran avance sociocultural. Varones y mujeres comparten hoy las tareas del hogar, la crianza de los hijos, hay una coparentalidad instalada y reconocida hasta en las normas del nuevo Código Civil y Comercial. Hay que erradicar esa desvalorización y sobrevalorización de las tareas que desarrollan mayoritariamente algunos de los géneros. Hay una gran creencia de que hay determinadas actividades en las que solo puede haber varones. Se me ocurre en este caso la actividad petrolera, o algunas tareas agrarias que requieren o que se caracterizan por el desempeño de esfuerzos, pero eso no obsta a que una mujer que se sienta capaz de desempeñar la tarea no aspire a lograr desarrollarla con la plenitud de sus capacidades. Hay que erradicar el uso de imágenes, como mencionaba respecto de las publicidades, que todos las conocemos, que tanto desvalorizan a la mujer, que muestran circunstancias vejatorias o discriminatorias, y que en definitiva la muestran como si fuera un objeto. Fundamentalmente, aquellas que nos autopercibimos mujeres, debemos evitar que se nos considere cosas. Bueno, todos los que nos hemos formado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, conocemos como operadores de justicia el valor que tienen, la importancia que tienen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el recomendado acatamiento hacia las fronteras interiores del Estado. Es decir, ese control de convencionalidad, no ya el de constitucionalidad, sino el de convencionalidad, de esas normas internacionales que venimos de mencionar, viene de la mano, va acompañado de la elaboración jurisprudencial que han ido haciendo tanto la Corte Interamericana como la Comisión, en materia de aplicación e interpretación de esas convenciones. Y nada mejor que empezar desde los primeros, y desde las primeras instancias del Poder Judicial, desde el primer cargo que uno ocupa, ya sea en la mesa de entrada cuando atiende al público, hasta el máximo que es el ministro de Corte. Todos tenemos que tener esa mirada, ver cuál es el rango, cuál es el estándar jurídico que hay que tratar de elevar para poder garantizar la efectividad de los derechos humanos, de todos, no solo de los trabajadores, de todas las personas. Se ha expedido, yo no me voy a extender en los casos, pero hay un caso muy importante, el primero fue en el año 2009, que por primera vez trató el caso de discriminación y violencia de género, como se conoce como campo algodonero. Pero acá más o menos organicé, así en forma muy escueta, algunos que pueden interesar para los distintos fueros, ¿verdad? O sea, en materia penal definió la Corte en el caso Penal Castro, que fue un caso en el que se dispuso una mudanza de los internos de un penal, del pabellón de mujeres, y lamentablemente hubo hechos de violación, hechos vejatorios, que llevaron a la Corte Interamericana a intervenir y definir lo que era violencia sexual. En un caso denominado Velázquez, ocurrido en Honduras, de la violación había participado un funcionario policial, y la investigación no había avanzado por los carriles correspondientes, se había diluido en el tiempo, y se pronunció la Corte diciendo que debía investigarse la violencia, cualquiera fuere el autor de la misma. En materia de violencia doméstica,
el caso María da Pena Fernández en Brasil, la violencia que sufrió esta mujer nunca obtuvo a lo largo de años de litigación un pronunciamiento, y en lo que se hace hincapié justamente es en que la accesibilidad a la justicia tiene que ir de la mano del pronunciamiento justo y en tiempo razonable, porque si no se diluye la efectividad de los derechos que queremos resguardar. Se reconoció también una modalidad de violencia en caso de conflicto armado. Hubo un caso en Chile sobre violencia por orientación sexual de una madre que se autopercibía varón y que pedía la custodia de los hijos y le había sido denegada. Se manifestó respecto de la existencia de violencia étnica, pese a que no está individualizada como un tipo de violencia. Fíjense lo importante de esto, porque nosotros podemos incorporar otras categorías a medida que las vamos detectando. Como decía, no son enumeraciones taxativas. Se expidió respecto de violencia reproductiva en el caso Artavia Murillo, que se les denegaba la fecundación in vitro a una serie de parejas. Bueno, todo esto me llevó a preguntarme si nosotros podemos ser partícipes de violencia institucional cuando omitimos garantizar la accesibilidad a la justicia. ¿Qué grado de responsabilidad como funcionarios tenemos en la configuración de la violencia institucional? Mi respuesta es que sí, que tenemos una alta responsabilidad y que nuestro deber es no incurrir en violencia institucional. Por eso es tan importante que el equipo que trabaja con nosotros, el equipo que está todos los días formando parte de la tarea y en diálogo permanente con el magistrado, con el secretario, interrelacionen constantemente de la lectura que hacen de ese blanco y negro que se ve en el soporte digital, y vean más allá. Vean qué casos son urgentes, aunque no se hayan interpuesto como urgentes. ¿Qué casos son los llamativos? ¿Vieron los tableros de electricidad? Bueno, ¿qué caso me enciende la luz colorada en el tablero? Porque esa mirada crítica tiene que llegar a tiempo. De nada sirve que llegue a tiempo 4 años después, en un caso de violencia contra la mujer. ¿Y cuándo incurriríamos en esa violencia? Bueno, cuando no admitamos prevenir el daño. Hoy en día el Código Civil y Comercial nos permite a través del artículo 1710 las acciones de prevención. Ya no tenemos que esperar más a que los daños se produzcan. El rol del operador de justicia está fundamentalmente para prevenir los daños. Queremos personas humanas a las cuales no se las afecte. Es la consagración misma del principio alterum non ledere, es decir, hay que prevenir la concreción de ese daño. Y nada mejor que intervenga a tiempo la justicia. No debemos dejar de investigar, no debemos coartar canales o vías de investigación que puedan surgir a lo largo de los procesos sobre la base de algún estereotipo. O sea, que ningún estereotipo que nos esté afectando el juicio coarte la investigación de la denuncia. Nuestro deber es justamente sancionar este tipo de actividades donde detectamos o se denuncia discriminación o violencia contra la mujer. Y además, es nuestro deber reparar, disponer una reparación. Y en esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mayra Gutiérrez, el caso tuvo sentencia en el año 2017 en Guatemala, dijo expresamente sobre nuestro accionar, o sobre el accionar de los funcionarios de Guatemala, que debemos remover los obstáculos para obrar con perspectiva de género. Y hay que romper ese patrón de tolerancia.
Es decir, ¿qué es el patrón de tolerancia? Es, bueno, están casados, no fue una violación. Bueno, estaban de novios, podía tocarla en cualquier momento, en cualquier lugar. Esa tolerancia, ese patrón de tolerancia es el que hay que romper para no vulnerar el derecho de quien denuncia la existencia de una violencia de género. Y debemos evitar inferir en nuestros cuestionarios, en nuestros comentarios, cuando hacemos interrogatorios con la víctima de violencia. Y esto está dicho en la sentencia de Campo Algodonero. Con estos lineamientos, los invito rápidamente a ver cómo ha impactado esto en los pronunciamientos, tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires. No he investigado otras provincias para esta disertación. Pero me viene a la mente, lo primero, dos casos paradigmáticos propios del Foro del Trabajo. En el año 2002, el caso de Fundación Mujeres en Igualdad, una ONG, que interpuso una acción contra la empresa Fredo por discriminación laboral contra una trabajadora que quería acceder al puesto de trabajo que había sido ofrecido a través de un aviso publicitario exclusivamente para varones. En el año 2013 tiene el agregado de que no es el fuero del trabajo el que se pronuncia, sino que es el fuero civil de la nación el que reconoce que ha habido una discriminación. En el año 2013, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con un voto muy interesante de la doctora Gabriela Vázquez, y un segundo voto de Pasten de Illiara, Gloria Pasten de Illiara, se pronuncian en esta causa, cuyos obviamente apellidos y nombres he evitado, porque se trata de un caso de violencia de género por negativa de ascenso. Se le había cercenado a la mujer la posibilidad de ascender al cargo que se le ofrecía a otros compañeros. En el año 2014, un fallo de la Corte Nacional, similar al de Fundación de Mujeres en Igualdad, que era de Cámara, Cisnero Mirta contra Tadelva, que es una empresa de transportes de Salta, de transporte público de pasajeros, que había hecho una convocatoria, también a través de una publicidad, y esta señora Mirta Graciela Cisnero se consideraba capacitada para acceder al puesto de trabajo, y la Corte reconoció que se trataba de un caso de discriminación laboral contra una trabajadora. Se registra en el año 2015 un caso muy interesante en la provincia de Buenos Aires. Es el caso de violencia contra una trabajadora. Se configura un conflicto negativo de competencia. Sucedió en el Departamento Judicial Morón. La trabajadora hace una denuncia en la Comisaría de la Mujer, en Hurlingham, y la misma es elevada por receptoría a un juzgado de familia. La denuncia que había formulado era contra su empleador, porque sostenía que la hostigaba sexualmente. El juzgado de familia, el tribunal de familia por aquel entonces, dispuso una medida urgente de abrigo, le impidió al hombre el acercamiento, pero se declaró incompetente por considerar que la modalidad de la violencia no le era competente al organismo por lo menos. Y lo pasa a un tribunal de trabajo que considera ser incompetente. El caso es muy interesante. Les adelanto que la Corte resuelve el conflicto de competencia negativo a favor a favor del juzgado de familia, y le asigna la competencia al juzgado laboral. Pero lo más importante de este fallo del 2015 es que el Superior Tribunal reconoce la operatividad
de las normas procesales contenidas en la 26.485, la ley nacional, y torna operativa la definición destinada a establecer la competencia y el procedimiento aplicable a esa denuncia. Cuestión no menor, porque si bien se trata de una materia reservada a las provincias, al haber adherido en forma plena la provincia de Buenos Aires a través de su ley provincial, adopta, cobija todas las normas de procedimiento nacional de la 26.485. Aquellas que les mencioné, aquellas obligaciones que tenemos como funcionarios, y le asigna el concepto de la definición de la asignación de competencia que aquella norma prevé. Se dio otro caso de conflicto de competencia negativo en el año 2020, no está enumerado aquí, pero es dable de señalar, porque tuvo idas y vueltas. Se hace una denuncia por parte de una trabajadora de un sindicato, representante sindical, contra el secretario general del sindicato en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Sostiene que el superior tiene una conducta vejatoria hacia ella, hace la denuncia en la comisaría de la mujer, y la comisaría lo eleva a receptoría y se le asigna un juzgado de paz. El juzgado de paz considera que como se trata de una trabajadora municipal en ejercicio de una representación sindical, es competente el juzgado contencioso administrativo de Mercedes y se declara incompetente. El juzgado contencioso administrativo también se declara incompetente, porque considera que es una trabajadora y que la cuestión se enmarcó dentro de un vínculo de linaje laboral. La cuestión de violencia se enmarcó dentro de las modalidades de violencia de trabajo. Y lo remite a un tribunal de trabajo de Mercedes, el cual se declara incompetente, porque considera que no hay ninguna norma de la ley de contrato de trabajo mencionada como fundamento de la denuncia. Pero le da participación a una fiscalía y al juzgado de garantías 2 de Mercedes, el cual se declara como incompetente, declara la inaptitud jurisdiccional en el caso, y lo devuelve al Tribunal de Trabajo, tribunal que sostiene su pronunciamiento anterior, entabla el conflicto y lo eleva al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la Corte entiende que ninguno de los órganos jurisdiccionales que intervinieron eran los competentes, porque no hay una relación laboral entre la trabajadora y quien resultare funcionalmente su jefe dentro del sindicato. No existe una relación laboral. Consecuentemente, no le reconoce la competencia al Tribunal de Trabajo, vale decir, no considera que haya mediado un caso de violencia contra la mujer en el ámbito de trabajo. Y acto seguido sostiene que los casos residuales deben ser competencia del fuero civil y comercial, y allí se remite la causa. En el año 2015, la Corte también es protagonista de un muy importante pronunciamiento en materia de derecho de familia, con un voto, a mi entender, muy lindo, muy digno realmente de lectura, del voto del doctor De Lázari. Me voy a permitir leer un poquito, porque dice: el juzgador. Era un caso en el que, obviamente, era un caso de familia, una mujer víctima de abuso sexual por su padre, había dado a luz 3 hijos, el último de los cuales estaba comprobado que era hijo del abuelo, o sea, del padre de la víctima mujer.
ella sostenía, los niños habían sido puestos en guarda y asignados a una familia para ser acogidos, y ella sostenía, peticionaba recuperar la guarda de sus hijos, el control paternal. El doctor de Lázari, en su voto, propone y arranca diciendo que su solución no se construye sobre un estereotipo, me faltó agregar, que la mujer víctima de violación por parte de su padre tenía una deficiencia, tenía una discapacidad, cierta discapacidad mental. Entonces él arranca su voto sosteniendo que la decisión que ha de adoptar no se aparta del conocimiento de que debe fallar fuera del estereotipo. Él sostiene claramente que no le va a dar no va a concretar la petición de la víctima de otorgarle la custodia de sus hijos, pero no porque sea una persona que porta una cierta discapacidad mental, sino por otras razones fundadas que encuentra, en las que le da más preeminencia a los niños y a la conformación de esa personalidad, y evalúa la capacidad que tiene de reconstruirse esta persona que ha sido violentamente destruida desde su infancia, fruto de la violencia de su padre. Y lo importante del fallo es que dice el juzgador, por eso lo menciono hoy, ¿no? El juzgador debe ser agente de cambio en el diseño y ejecución de su proyecto de vida. Deben instruirse medidas que reviertan sus asimetrías y desigualdades. Se refiere a la víctima, ¿no? ¿Qué rol importante le asigna al juzgador? Que es el agente de cambio de esa suerte que viene corriendo la víctima. Por eso la importancia de esta mirada que tenemos que construir, porque somos los personajes principales de la reconstrucción, ¿sí? Nosotros y nuestro equipo de trabajo. Porque el objetivo es que para que la persona humana logre vivir una vida libre de violencias. Gracias a la colaboración de los colegas, el doctor Eduardo Viale me mandó un fallo muy interesante de San Nicolás. Ahora, al final de la charla, voy a hacer un comentario sobre esto. Entonces digo, gracias al colega, pude tomar conocimiento de que el Tribunal de Trabajo 2 de San Nicolás, en el año 2017, dictó un pronunciamiento que quedó confirmado. He ocultado los apellidos, puse nuevamente, lo van a encontrar por el número de expediente, ¿verdad? En el que la parte actora, un varón, reclama a la empresa donde trabajaba por el despido. El despido había operado por los tratos vejatorios denunciados por una mujer que trabajaba en la misma oficina que él, que ostentaba una jefatura, funcionalmente era el jefe. Y en el análisis, que es muy jugoso el fallo, se analiza ese comportamiento estereotipado que demuestra el trabajador cuando se lo interroga, cuando se le hace absorber posiciones, se lo somete al 415 del Código Procesal, que encuadra, dice el tribunal, en la violencia de género. Porque cuando ustedes lean el fallo van a ver que el accionante reconoce que él avanzaba con esas prácticas, tanto presencialmente como por correo electrónico, pero como veía que la chica no reaccionaba, entonces ese estereotipo del machista es el que es abordado en el pronunciamiento, y por supuesto la suerte de su pretensión no es favorable, es denegada la acción. En el año 2018,
un colega mío del Tribunal de Trabajo 2, los tres colegas sacan un voto muy interesante, también he ocultado aquí los apellidos, son profesionales, accionante y demandado. Se discute un despido indirecto en el que la trabajadora alega que en el ámbito de trabajo, mientras su empleador estaba de viaje, fue sometida por un tercero ajeno a un abuso sexual, pero que su empleador no solo desconoció el hecho, sino que no le brindó ningún tipo de asistencia, el vínculo se hallaba totalmente ausente de registro, lo comúnmente llamado trabajo en negro, y no tuvo siquiera la posibilidad de cobertura asistencial a través de la obra social, dado que se encontraba en negro. Y todos los daños ocasionados por el evento, porque sufre varias lesiones, tuvieron que ser respondidos por su peculia. Y lo interesante del que encontré está en el voto del doctor Esteban, que hace un análisis de esa omisión de conducta colaborativa en cabeza del empleador. Él encuentra que la omisión de conducta colaborativa por parte del empleador representa ante la trabajadora violencia de género. Y por supuesto cita la ley 26.485 y los convenios internacionales. En el año 2019, con motivo de un recurso de queja en la causa penal, la Corte trata otro caso interesante de una trabajadora de un mini shop de estación de servicio. La señorita sostenía que su superior tenía tocamientos indebidos de sus glúteos en forma permanente. Y a lo largo de la tramitación del proceso penal, se habilitan vías de investigación tendientes a determinar cuáles eran los vínculos que ella tenía con otros compañeros de trabajo, para determinar, o al menos así entiendo yo de la lectura del fallo, si es que existía cierta permeabilidad por parte de la víctima hacia terceros, hasta a los que les permitía ese tipo de actitudes. Bueno, la Corte de la Provincia estableció que había que advertía en el pronunciamiento de los magistrados intervinientes un sesgo discriminatorio en la valoración de la prueba, y que había que desarticular el estereotipo de la tolerancia, porque menciona uno de los deponentes que en ese curso de acción que se le había dado al proceso, que al parecer, según algunos deponentes, era habitual en ella salir o tener relaciones íntimas con otros compañeros de trabajo. Entonces la Corte sostiene que eso es un sesgo discriminatorio, que no está vinculado con la verdadera investigación de si me dio o no violencia de género, porque la clave acá es desarticular el estereotipo de la tolerancia. Aun cuando la mujer mantuviera la relación con el superior, una relación amorosa con el superior, eso no implica que ella le dé la conformidad para que para que incurra en ese tipo de violencia en los momentos en que ella no quiere. Año 2020, ahora, mientras todos trabajamos a puro pulmón, bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dicta un fallo, la Sala Sexta, con voto muy interesante del doctor Luis Rafael, en un pronunciamiento que era un juicio de despido. En un juicio de despido
y de accidente, in itinere, demandan al empleador y también demandan a la ART. Pero, y viene lo extraño del planteo, este accidente sufrido en el trayecto entre el trabajo y el hogar, se funda el reclamo en normas de derecho común, porque la pretensión no es de cobro de prestaciones dinerarias, sino que es de una reparación plena, integral. La señorita que acciona trabajaba como enfermera en un hospital en la zona de Pilar. A la salida del trabajo es violada en la vía pública. Retorna, es atendida en el mismo nosocomio donde ella presta tareas, entra de licencia, la ART cubre las prestaciones médicas, y al cabo de un mes le dan el alta sin incapacidad física ni psicológica. Al magistrado le llama la atención que después de semejante vejamen sexual comprobado, la ART haya no solo devuelto a la trabajadora sin incapacidad con un alta para prestar servicios, sino que la haya luego rehabilitado, es decir, le toma nuevamente la denuncia, un reingreso, porque la señorita, cada que volvía a su puesto de trabajo, se sumía en ataques de pánico al mes de la ocurrencia del infortunio. Entonces, esa recurrencia a la que la lleva la ART es entendida por el magistrado como, y ahí retoma de esa herramienta del decreto reglamentario la definición de revictimización, y dice, la ART incurrió en esta revictimización que tenemos que evitar, porque en cada ocasión que volvió sin estar curada a trabajar, revive el evento dañoso que le causa, evidentemente, un ataque de pánico. Y intenta, de esa manera, condenarla, lo condena efectivamente a la ART, resarciendo el daño por la vía del derecho común, sosteniendo que no es una causa inmediata, sino que es por causa mediata del accionar de la ART. Es muy interesante el fallo, es novedoso. Y también durante el curso de este año, en julio, la Cámara Civil de La Plata, gracias Eduardo por mandarla, se pronuncia en un caso también de violencia, esta vez es un caso de violencia familiar, y habla de la cuantificación del daño, de la reparación. Fíjense, recuerden el deber del funcionario, esos 4 deberes que teníamos de prevenir, sancionar, investigar y reparar. Bueno, acá hablan de la reparación con perspectiva de género. Es un caso de una mujer que convive 35 años con un varón, al cabo de los cuales fallece, y parece, porque no está exactamente descrito, pero todo indica que entra en discordia con la familia de su conviviente fallecido, y la discordia llega a casos de violencia mutua. Hasta que un buen día la señora iba caminando por la calle y desde atrás se acerca su cuñado, la golpea con una baldosa en la cabeza y le infringe daños físicos, huyendo. El hecho es presenciado por un agente de policía, por un vecino del lugar, todos corren y finalmente es atrapado. Lo importante, lo valioso es que se empieza ya a incorporar en nuestros pronunciamientos la idea de la reparación con perspectiva de género. La sentencia lo que hace es confirmar el quantum indemnizatorio determinado por la jueza de grado,
Y también hay algo muy importante en este fallo, que se va a ver reflejado luego en una siguiente filmina. Hace hincapié en que no debemos confundir prejudicialidad de este caso civil con el caso penal de lesiones, en el cual el sujeto imputado pacta una probation, es decir, se suspende el juicio a prueba. Y la Cámara Civil hace la distinción, marcando la diferencia, porque la probation, en primer lugar, de ninguna manera importa el reconocimiento del hecho delictivo. Y en segundo lugar, la homologación de la probation, establece la Cámara, no resulta un pronunciamiento definitivo de la causa penal, a diferencia del ulterior sobreseimiento que podrá recaer en ese proceso, ya sea porque cumplió con la probation, o por alguna otra razón, como puede ser la prescripción de la pena, o porque finalmente se logra acreditar que el hecho no ocurrió, o que el individuo imputado no era el responsable. Esto es trascendente, y lo vamos a ver por qué. Y acá viene un humilde aporte que pretendo hacerle a mi trabajo, va dirigido a los colegas del Foro del Trabajo, y tomo una idea de un fallo que adrede no mencioné antes, que es el fallo Góngora del año 2013, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual haciendo gala de todo el bagaje de fallos de la Corte Internacional de Derechos Humanos y de la normativa internacional de los derechos humanos, establece justamente que no debe admitirse probation en los casos de violencia de género contra la mujer. En igual sentido, se ha expedido, en algún caso, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en este precedente que aquí señalo en el año 2017. Es decir, no admitir que el proceso en sede penal lleve el derrotero de la producción de la prueba completa con la debida defensa y garantía de los derechos, tanto del imputado como la participación de la víctima, y concluir la causa con un pronunciamiento. Eso es lo adecuado para justamente desterrar en los supuestos donde se cuestiona la existencia de violencia de género este tipo de situaciones. Si no logramos un pronunciamiento definitivo y certero por parte de los operadores de la justicia, no va a haber accesibilidad a la justicia. Someter un caso tan grave como puede ser la violencia hacia la mujer, en cualquiera de sus modalidades, a una conciliación, a una suspensión de prueba o probation, vulnera la concreción de lo que queremos lograr, que es justamente desterrar la violencia, porque volvemos a invisibilizar el problema. Por eso sugiero, intento aportar desde mi humilde posición, que también en el fuero del trabajo, cuando nos vengan denuncias de violencia de género, como la que comenté del Tribunal de la Departamental Morón, o aquellos casos de demandas, porque no toda denuncia implica una demanda, pero aquellos casos de demanda donde se alegue que ha habido una discriminación basada en un caso de violencia de género, el tribunal no debiera admitir ningún tipo de conciliación. Fundo esta opinión en el artículo 28 de la ley 26.485, porque cuando le impone el deber al juez de fijar una audiencia para escuchar a la víctima y estar presente en esa audiencia, le prohíbe todo tipo de conciliación. Consecuentemente, entiendo
que esto es aplicable perfectamente para los casos laborales, no solamente para los casos penales. Los informes que me han llegado a la mano hablan de un incremento de trata de personas, no solamente sexual con fines de prostitución, sino también trata laboral. Hay muchas mujeres, niñas y adolescentes cooptadas desde el noroeste y del noreste de nuestro querido país para ser traídas, ya sea a nuestra provincia o al sur, con distintos fines. Muchas mujeres son encontradas en localizaciones agrarias, se les quitan sus documentos de identidad, no se les entrega el dinero, no tienen medios para salir del lugar en el que están prestando el servicio de manera y totalmente no registrada, sin seguridad jurídica. Muchas mujeres se las encuentra encerradas en casas donde se hacen trabajos a domicilio, tanto de indumentaria, de costura de indumentaria, elaboración de artículos de zapatos, etc. Esos casos a nuestro fuero del trabajo no llegan. Esos casos, cuando la víctima logra ser rescatada, es rescatada por el fuero penal, principalmente el federal. Y a nosotros, no nos llega más que el reclamo patrimonial en caso de que esta mujer quiera hacer algún incoe, alguna pretensión por la falta de registración de su vínculo laboral. Quiere decir que, pese a que la problemática es transversal, nuestro fuero no tiene un contacto íntimo y no puede ayudar, tal como está diseñada la normativa, a combatir el flagelo. Sugiero, para una eventual modificación legislativa, que se le permita brindar competencia a ese órgano del Tribunal de Trabajo para intervenir y brindar las medidas urgentes de protección a esa trabajadora que ha sido víctima de violencia cuando interviene el juzgado penal. De modo tal de que esa víctima, que ha logrado ser liberada por el juzgado, reciba cierto abrigo, que el Poder Ejecutivo diseñe algún método de asignación de abrigo de viviendas, mientras esta mujer violentada en sus derechos es reubicada en un lugar digno, por supuesto que con su voluntad. Es decir, brindarle cobijo y desde el Tribunal de Trabajo involucrarnos con lo que hasta el momento parece ser invisibilizado. Bueno, les doy las gracias, realmente de corazón agradezco que se interesen, he visto que han participado muchas personas de este encuentro, y eso lo celebro, porque cuanto más abramos nuestras miradas y nuestros oídos a este tipo de problemática, mejor respuesta va a poder brindar el Poder Judicial como parte del Estado. No olvidemos que nuestro accionar responsabiliza al Estado, provincial y nacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora de Columbre. Bueno, tal como habíamos puesto en el chat, aquellos que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario hacia la doctora, queda habilitado ahora por medio del chat para hacerla y eventualmente cederle la palabra. En primer lugar, me gustaría cederle la palabra a la doctora María Sayago, que quería hacer una consulta que había puesto por el chat. Si te parece, María. Sí, ¿cómo no? Ahí te habilito el audio. Ahí está, el micrófono, perdón, ahí está. Muchas gracias. Gabriela, bueno, a lo largo de tu exposición había varios temas que quería plantear. La pregunta, en primer lugar, esto, bueno, desde ya desconociendo cuál fue las medidas que fueron tomando los distintos
operadores judiciales, en el caso que viste de la trabajadora de un sindicato, que no era una trabajadora, sino que era una delegada gremial que tuvo un problema de abuso. Si no entendés que llevar al fondo la cuestión de competencia como se llevó, precisamente lo que hizo fue no tener en cuenta la perspectiva de género, digo, desconociendo de qué actitud tomaron los distintos organismos judiciales, el Tribunal de Trabajo, de Familia, etcétera, o todos los que fueron interviniendo hasta el final. Si precisamente no entendés que dejaron de la perspectiva de género hacia otro lado y se asumieron en la cuestión de competencias, y precisamente esas son las cuestiones que tenemos que evitar como justicia. No sé si... Sí, te entiendo la pregunta, lo que no sé si lo dirigís hacia el pronunciamiento del Superior Tribunal o hacia la actitud que tomaron los 4 distintos organismos que intervinieron. Hacia la actitud de los 4 organismos que intervinieron. Bueno, el primero que intervino, que fue el Juzgado de Paz, dictó una medida de protección, le impidió al jefe funcional el acercamiento por un periodo determinado. Yo soy de la opinión, como magistrado, que prefiero involucrarme en los conflictos y brindarles una solución efectiva y rápida. Aun cuando yo en algún caso pudiera encontrarme rayana en la incompetencia, porque prefiero realmente que esa persona que es víctima, cualquiera fuera el caso, aunque no fuera víctima de violencia, prefiero brindarle la escucha que necesita y una solución efectiva. Soy bastante amiga de brindar o de reconducir procesos hacia procesos meritorios, procesos urgentes. En el tribunal nos involucramos, o sea, nos caracterizamos por involucrarnos, y tanto mi colega, el doctor Hernández, como yo, participar efectivamente en la solución que necesita el litigante. ¿Qué es lo que tanto se reclama? Y el día de mañana, cuando me toque a mí ser litigante, porque no estamos exentos, me gustaría encontrar del otro lado la misma respuesta, de una justicia preparada para escucharme. Ahora que manifestaste esto y trayendo a colación lo que citaste del fallo Góngora, bueno, sabrás que hay corrientes feministas intelectuales, inclusive la gente del INESIP ha trabajado mucho en este aspecto, en relación a que precisamente el fallo Góngora muestra todo lo que no hay que hacer, en el sentido de que no se permitió una solución alternativa, y terminó esa causa en una causa de prescripción, no se escuchó nunca a la víctima cuál era su solución, cuál era su posibilidad, o qué era su intención respecto, o qué esperaba de este proceso, y finalmente se quedó no tuvo ni condena, ni una suspensión de juicio prueba, y terminó una causa en una prescripción, y es precisamente donde no debería ir. ¿Vos estás de acuerdo, en definitiva, con esto, con que se resuelva de esta manera, que la negativa, sin tener en cuenta cuál fue la intención de la víctima en ese momento, que estaba de acuerdo, más allá de la suspensión? No, de ninguna manera. Considero que lo único que podría hacer la víctima, que está en su derecho, es desistir. Desistir de la denuncia o desistir de la acción penal, pero de ninguna manera debiera convalidarse la negociación, porque si la persona está convencida de que la denuncia que está formulando es cierta, y que ha mediado un caso de violencia de género, el deber que tenemos como operadores es investigar si eso realmente ocurrió. Porque si verdaderamente ocurrió, lo que hay que hacer es deconstruir al autor del ilícito, al quien incurre en violencia, deconstruirlo como persona humana y reconstruirlo, porque es posible reconstruir nuestros aprendizajes. Así como aprendemos a ponernos el cinturón en el auto, el cinturón de seguridad, después de la 20ª vez que nos lo ponemos ya lo hacemos automático, lo aprendemos. Entonces, si nos podemos construir como personas, nos podemos rescatar perfectamente, y me parece que es el deber del poder, de uno de los poderes del Estado, justamente remangarse
y velar, no solo por acobijar a la víctima, sino por reconducir a esa persona que ha sido el artífice del daño, para que no lo vuelva a repetir. Si no educamos como Poder Judicial en ese camino, lamentablemente vamos a seguir, dentro de 10 años vamos a seguir hablando de los casos de violencia. No tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el doctor Mariano Moyo también quería hacer algún comentario o una consulta, así que Mariano, te cedo el micrófono. Hola, Gabriela, ¿me escuchás? Sí. Sí, perfecto, Mariana. Bueno, mira, mi consulta iba en torno del fallo Fredo. Quizás para quienes no lo conocen, es un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, un fallo que ya tiene sus años, en el que digamos, un conjunto de mujeres representados, no recuerdo por quién, acude a la Justicia Nacional Civil por un tema de discriminación, porque el cupo de empleados de la heladería Fredo era algo así como 96% o 95% hombres y 4 o 5% mujeres. Bueno, la Cámara Civil falló estableciendo que efectivamente tenían que existir una paridad de género entre trabajadores hombres y mujeres. La pregunta más que nada es una pregunta de opinión. ¿Qué opinas de ese fallo, digamos? Adivino tu pregunta, si como feminista estoy a favor de los cupos. O sea, claro, ¿estás a favor de los cupos? ¿Qué te parece? No. Considero que los cupos como solución que venga a instalarse y quedarse no sirve. No sirve porque a la mujer hay que reconocerle las capacidades en igualdad de condiciones. Exacto. Si en un concurso, si en una convocatoria para cubrir una vacante o un puesto de trabajo X, se presenta un varón y una mujer, y la mujer demuestra tener las mismas habilidades y capacidades, lo que debiera haber reconstruido el dador de trabajo en su fuero íntimo es un estereotipo que no vea diferencias cuando mira a la mujer y mira al hombre. ¿Me entendés? Es decir, sí. que vea dos personas humanas igualmente Claro. capaces y que elija por capacidades. Si esa diferencia a lo largo del tiempo nos lleva, como sucede hoy en la función pública, la administración de justicia, tenemos en tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, en la primera instancia, una amplia cantidad de mujeres juezas, pero a nivel de Cámara, solo un 20% de los cargos están ocupados por mujeres, y ni hablar de los casos de la Corte, es decir, ministros de Corte, hace 18 o 20 años, que se logró que una mujer ocupara, por su capacidad, un cargo, pero no, pese a que hubo vacantes, no se ha vuelto a considerar la posibilidad de que una mujer integre el máximo órgano. Integrar o reconocer que una mujer está capacitada para ocupar semejante cargo es ponerla en valor, y significa también una enseñanza para la sociedad, que construye la imagen, ¿sí? Así como son importantes que no haya violencia visual, de la que hablábamos en las publicidades. También el hecho de que se reconozca a una mujer capaz de ocupar cualquier cargo jerárquico, implica una enseñanza para las mujeres que miran, ¿sí? Para las mujeres que consideran, gracias a la autoestima que construyeron, que son capaces y que pueden. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias por la opinión. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, ahí estaba viendo a ver si había alguna pregunta más. Silvia Benítez Rolet, ¿quería hacer alguna pregunta, alguna consulta? Ahora, en ese caso, por mí, Gabriela, me gustaría hacer una pregunta. Si el problema que
al que hace referencia el problema de la accesibilidad a la justicia está directamente relacionado con la poca o deficiente formación de los operadores de la justicia. ¿Y qué solución, ¿sí? Vería usted en este cuadro de situación, ¿no? El primer problema que yo encuentro es que somos operadores de la justicia, somos muy pocos. Tenemos en la provincia de Buenos Aires pocos jueces para la gran población que tiene la provincia. A eso se le suma el gran número de vacantes que se prolonga en los años. El tribunal, para hacer un ejemplo, hace 5 años que se encuentra desintegrado. Y por más esfuerzo que los escasos recursos humanos que tenemos hagamos por cubrir el cúmulo de presentaciones y pretensiones, los seres humanos tenemos una capacidad. Y está justamente acá tiene que estar presente más que nunca los 3 poderes del Estado. Esta realidad no puede escapársele a ninguno de los 3 poderes. Porque lo que, esta deficiencia reverbera en nuestra efectividad. Vos me preguntas si falta capacitación. Para empezar, considero que cada ser humano, cada persona humana, se autoconstruye. Creo que lo dejé claro a lo largo de mi exposición. Yo creo que cada ser humano tiene que sentir ese fuego interior por querer ir a estudiar, por querer escuchar, por querer participar hoy de la charla, por querer sumarse a cualquier medio de capacitación. La Universidad de Buenos Aires, cualquier universidad, pero la gratuita, que es la Universidad de Buenos Aires, la casa madre de altos estudios, tiene abiertas las puertas para que cualquier argentino, o simplemente persona que venga a nuestro territorio, se capacite en ella. O sea que considero que si el que quiere puede estar capacitado. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires contamos con un instituto de estudios judiciales que está al alcance de todos los funcionarios y magistrados y el personal de justicia. Así que, si es por capacitación, creo que no nos falta. En algunas cosas en particular, en algunos cambios normativos, puede ser que estén faltando algún tipo de capacitación, como por ejemplo la famosa ley 27348 y la implementación del agotamiento de la instancia administrativa. Pero son casos muy puntuales de mi fuero, pero el resto considero que es un tema de falta de recursos. Por eso la gran preocupación de que los que quedamos, de los que estamos, tengamos una mirada más que atenta para no incurrir en este tipo de violaciones institucionales. Muchísimas gracias, Gabriela. Rosa Cabral quería hacer una consulta, una pregunta. Ahí te habilito el audio, Rosa. Ahí estoy. No, quería preguntarle si le parece que estamos cumpliendo con la ley Micaela a nivel provincial, y si el instituto está cumpliendo con esta capacitación obligatoria, ¿no?, que implica esta ley. Bueno, yo me capacité hace ya 2 años, el primer año que se lanzó la capacitación obligatoria, advertí yo por lo menos en mi departamental que era de alto acatamiento. Hubo una gran movida, considero que todavía sigue el instituto presente en la capacitación. Vuelvo a insistir que se capacita el que quiere, ¿sí? Es un deber nuestro. Llegar a desempeñar esta función en el Poder Judicial es un servicio que requiere de nuestra capacitación permanente, ¿sí? Tenemos que tener la inquietud de querer formarnos constantemente. La capacitación en esta rama de los derechos humanos, de no incurrir en violencia de género, es una de las tantas, ¿sí? Pero la capacitación tiene que estar en todas las ramas. Fíjense lo que nos ha sucedido, cómo nos conmocionó esta reconversión de la pandemia. La provincia de Buenos Aires ha sido ejemplo de que sus recursos humanos se reconvirtieron automáticamente, en cuestión de días, a adaptarse a un trabajo telemático, remoto, a estudiar un nuevo mini código de procedimiento, como fue la resolución 10 de la Corte, y las sucesivas normas de emergencia, y en el foro del trabajo, en paralelo, reformas de fondo, como la prohibición de despido, es decir,
realmente tenemos que hablar de operadores del derecho, que constantemente estamos sujetos a una recapacitación permanente, ¿sí? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder brindar el servicio de justicia, con la concreción de la accesibilidad a la justicia, ¿sí? Que es verdaderamente el fin para el cual trabajamos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. No sé si ha quedado alguien que quiera tomar la palabra y hacer alguna pregunta para la disertante. Por lo que veo acá en el chat, no. Así que bueno, agradecerte, Gabriela. Ha sido muy clara, los agradecimientos en el chat se multiplicaron. Creo que en nombre y en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro en general, de Fundegios también, y en particular de la Comisión Académica, ha sido un placer para nosotros tenerte en el día de hoy como disertante, y espero que próximamente puedas volver a participar de alguna de las actividades académicas. Muchísimas Bueno, Pablo, gracias. muchas Buenas gracias tardes para todos, muchísimas gracias por todos los asistentes, y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, el placer fue mío. Buenas tardes.